Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar la clase que corresponde a útero y vagina. El útero es un órgano muscular hueco que se encuentra en la parte interna de la pelvis. Es un órgano que tiene la forma de una pera, entonces hablamos de que es piriforme. Se pueden encontrar en el útero una porción cilíndrica inferior, que es el cuello uterino, y una porción dilatada, que es el cuerpo uterino. El cuerpo uterino además tiene una porción más superior, digamos, que corresponde al fondo del cuerpo uterino, del cual emergen dos estructuras filiformes, son dos tubos que corresponden a las trompas de Falopio o trompas uterinas. En la parte media del cuerpo se puede reconocer una cavidad que se llama cavidad uterina, que está tapizada por una lámina de mucosa llamada endometrio, y la pared predominantemente está constituida por músculo liso. El útero protruye hacia un órgano también hueco de paredes musculares más delgadas, tapizados por una mucosa también epitelial, que es la vagina. Vamos a ir hablando de cada una de estas estructuras citadas en este esquema. Y comenzaremos con la trompa uterina. La trompa uterina es un tubo de aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud. Tiene una porción infundibular con las fimbrias, una porción más dilatada, que es la ampolla, una porción más estrechada, que es el istmo, y la porción intramural. En esta imagen histológica tenemos un corte transversal de una trompa uterina. Podemos reconocer esta típica estructura de pliegues de tipo foliar que son o corresponden a la mucosa o la parte interna. Está constituida por un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y no ciliadas que van variando en proporción de acuerdo al momento del ciclo menstrual. La capa externa es una capa muscular, no es muy gruesa, podemos reconocer en ella una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Finalmente, la parte más externa está tapizado por una serosa peritoneal, constituida por un epitelio plano simple. Aquí tenemos a mayor aumento, vamos a ir comenzando de un aumento menor o panorámico, donde se pueden observar estas estructuras arborescentes que corresponden a la mucosa tubárica, y aquí en la parte periférica podemos encontrar la pared muscular. Si miramos a mayor aumento estas estructuras que corresponden a la mucosa, podemos observar en la parte más interna un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado, en donde van a alternarse células ciliadas y no ciliadas. Si ponemos a mayor aumento, podemos observar aquí algunas células con cilios, como ustedes ven aquí, y otras que carecen de cilios. Cuanto más nos acercamos a la fase, al final de la fase estrogénica, justo antes de la ovulación, estas células ciliadas aumentan mucho en cantidad y generan un movimiento ciliar con una pequeña corriente que hace que es una corriente que va desde la parte más externa de la trompa hacia la cavidad endometrial, generando una pequeña corriente de succión para que el óvulo pueda entrar luego de la ovulación. El otro componente de la mucosa es la lámina propia o corion, como ustedes ven acá, que forma los ejes conjuntivos oculares de la mucosa. Podemos encontrar algunos vasos y un tejido conjuntivo laxo. Si miramos a mayor aumento, podemos observar que en este caso tenemos gran proporción de células ciliadas, probablemente estemos al final de la fase estrogénica, y fíjense también de este otro lado las células que carecen de cilios. Recuerden que la proporción de células ciliadas y no ciliadas nos puede dar una idea del momento del ciclo menstrual en el cual se encuentre la paciente o la persona. Debajo tenemos un tejido conjuntivo laxo vascularizado que forma
la lámina propia o corión de la mucosa. Vamos a hablar ahora del útero y comenzaremos hablando del cuerpo. El cuerpo es esta porción dilatada superior, ¿verdad? Y este es el cuello. Vamos a comenzar hablando de esta porción. En el cuerpo nosotros encontramos una cavidad que se llama cavidad endometrial, ¿sí? Y que está tapizada por una mucosa a la cual le vamos a llamar endometrio. Esta mucosa tiene varios componentes, ¿verdad? Tiene un componente epitelial que va a conformar la superficie de la mucosa y también se va a invaginar para formar las glándulas endometriales. El epitelio que está en la superficie va a ser un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células secretorias. Y la porción que se invagina para formar las glándulas endometriales va a estar constituido por un epitelio cilíndrico simple. En este endometrio se reconocen dos capas como está aquí, la capa funcional y la capa basal. La capa funcional ocupa o comprende los 2/3 superiores o internos y la capa basal solamente es esta pequeña porción, este tercio inferior que se pone en contacto con el músculo llamado miometrio. La capa funcional es la capa que prolifera y luego cae, es denudada en cada ciclo menstrual. La capa basal es la que se mantiene constante y a partir de la cual se renueva la capa funcional en cada ciclo menstrual. Por fuera tenemos la pared, la mayor parte de la pared del útero está constituida por músculo liso y le vamos a llamar miometrio. El perimetrio parte del peritoneo y recubre el útero. Luego tenemos esta porción que se estrecha, se va a llamar istmo, y de la porción del istmo hasta lo que protruye hacia la vagina se va a llamar cuello uterino. En el cuello uterino vamos a reconocer una porción externa que se puede observar cuando uno coloca un espéculo vaginal, se llama ectocervix, y aquí está este canal que penetra y se continúa luego con la cavidad endometrial, se va a llamar endocervix. Este cuello uterino tiene aquí a nivel del istmo, donde estoy poniendo mi señalador, tiene un orificio cervical interno que comunica el canal endocervical con la cavidad endometrial. Y tiene aquí un orificio cervical externo que comunica este canal endocervical con la luz de la vagina. Todas estas porciones debemos reconocer dentro del útero. Vamos a hablar ahora de la capa más interna que cubre la pared uterina. Y a esa capa más interna es una capa mucosa y le vamos a llamar endometrio. El endometrio, recuerden, tiene dos componentes. Un componente epitelial que otra vez se subclasifica en el epitelio superficial, que es el que recubre la parte más superficial, y luego el epitelio glandular, que es el que se invagina y tapiza las glándulas endometriales. Entonces, el primer componente es componente epitelial, superficial y glandular. Y el segundo componente es el tejido conjuntivo que rodea a las glándulas. Este tejido conjuntivo que rodea a las glándulas se llama estroma endometrial. Y es muy importante porque no es un tejido conjuntivo común, sino es un tejido conjuntivo cuyas fibroblastos o células nativas poseen receptores para estrógeno y progesterona y por lo tanto también sufren variaciones de hiperplasias dependiendo del ciclo menstrual. Entonces ahí tenemos los dos componentes, el componente epitelial y el componente estromal llamado estroma endometrial. Entonces glándulas endometriales, estroma endometrial y epitelio superficial. Este epitelio superficial
Está constituido por un epitelio de una sola capa, que pueden ser células cilíndricas o cuboides altas y donde pueden intercalar alguna que otra célula ciliada. El epitelio glandular carece de cilios y también está constituido por un epitelio cilíndrico simple, con algunas variaciones dependiendo del ciclo menstrual. En el endometrio, con sus dos componentes, glandular y estromal, se pueden reconocer dos zonas. Una zona o un tercio interno, que es el endometrio basal, como dice acá, o estrato basal, y una porción superficial, que son los 2/3 superficiales, a la cual le vamos a llamar endometrio funcional o estrato funcional. Este estrato funcional es el que sufre los cambios durante el ciclo menstrual y luego cae durante cada menstruación. El que permanece es el endometrio basal, que está constituido por los fondos de sacos de las glándulas y un estroma más denso que reacciona menos a la acción hormonal. También podemos observar en este esquema muy ilustrativo, podemos observar la vasculatura, que es distinta, ya sea que nos encontremos en el estrato funcional o en el estrato basal. El estrato basal está irrigado por unas arterias que son más bien rectas, llamadas arterias rectas, ¿verdad? Y fíjense, a partir de las arcuatas, que son estas más grandes, emergen otras ramas que se vuelven muy espiraladas, tienen esa forma en tirabuzón o en resorte. Estas son las arterias o arteriolas espiraladas y son las que se encargan de la irrigación del estrato funcional. Como ven, a partir de ellas surgen estas otras arterias o arteriolas que van a irrigar el estrato funcional y que forman estos lagos de sangre, que son los que van disrumpiendo el endometrio, disgregando el endometrio y que hace que caiga con sangre la porción o el estrato funcional. Bueno, el endometrio, que aquí está esquematizado con esta porción que les estoy mostrando, el endometrio va sufriendo cambios morfológicos y funcionales dependiendo en qué momento del ciclo menstrual se encuentre la mujer. Ustedes ya dieron ovario y por lo tanto saben que hay un delicado eje hipotálamo, hipofisiario, gonadal, que va regulando los niveles hormonales, y estas hormonas a su vez actúan sobre los órganos blancos, que son los ovarios, el endometrio, el miometrio, toda la mucosa que tapiza la trompa y que tapiza el cuello uterino, y va produciendo cambios cíclicos. ¿Qué es lo que yo quisiera que puedan tener bien en claro? En primer lugar, que el ciclo menstrual ideal en una mujer dura 28 días más menos 3. Ese ciclo menstrual tiene una primera fase que dura desde el día 5 a el día 14, que es la fase de proliferación a nivel endometrial. Los primeros 5 días, del día 0 al día 3/5, corresponde al periodo menstrual. Luego viene el periodo proliferativo, que dura hasta el día 14. En el día 14, en un ciclo ideal de 28 días, se produce la ovulación y sobreviene la segunda fase, que corresponde a la fase secretoria del ciclo menstrual. Estoy hablando a nivel endometrial. Si nosotros miramos el ovario, que está en este esquema, está en la parte de arriba, vamos a ver que esa primera fase que coincide con la fase de crecimiento o la fase proliferativa, coincide con la fase de crecimiento folicular. Este folículo crece gracias a la acción fundamental de la hormona folículo estimulante, que está liberada por la adenohipófisis. Esta FSH actúa sobre el folículo seleccionado o la cohorte de 15 folículos seleccionados en ese ciclo y empiezan a crecer. A medida que el folículo primario crece,
las células que conforman la teca de la granulosa y la teca interna empiezan a secretar una hormona que se llama estrógeno, que como ven ustedes, a medida que crece el folículo, los niveles de estrógeno también van subiendo. Este nivel aumentado de estrógenos actúa en forma de retroalimentación negativa sobre la hipófisis y reduce un poquito la producción de FSH. Como ven, justo antes de la ovulación se llega al pico de estrógeno. ¿Para qué sirve esta hormona estrógeno liberada predominantemente por este folículo que está creciendo? La función principal a nivel de lo que estamos estudiando hoy, que es el endometrio, es hacer que este endometrio que había caído que se había denudado durante la menstruación, empiece nuevamente a crecer, empiece a regenerarse, estas glándulas se hagan más largas. ¿Para qué? Para prepararse para el momento de la ovulación, de modo que esté listo cuando el folículo sea, el ovocito liberado, perdón, sea fecundado. Entonces, hasta ahí vamos bien, entendemos que la primera fase de 0 a 5 es la fase menstrual, luego del día 5 al día 14 viene la fase proliferativa. Esta fase proliferativa está regida fundamentalmente por niveles crecientes de estrógeno. Este estrógeno actúa sobre el epitelio de las glándulas y también sobre el epitelio del estroma, y empiezan aceleradamente a dividirse por mitosis sucesivas, de modo que estas glándulas tubulares se alargan. En este esquema también podemos ver que el endometrio va a ir creciendo lentamente de espesor. Generalmente cuando termina la menstruación, el endometrio mide aproximadamente un milímetro de espesor y luego va aumentando en espesor hasta llegar al día 14, donde aproximadamente tiene hasta 3 milímetros de espesor. Como ven, en el día 14 de un ciclo ideal se produce la ovulación. Esta ovulación hace que lo que quede de la teca, de la granulosa y de la teca, se transforme en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo del ovario o de la menstruación va a hacer que empiece a secretar este cuerpo lúteo niveles cada vez más altos de la hormona que va a regir durante los 14 días restantes, que es la progesterona. Como ven acá, el estrógeno tiene un pico antes de la ovulación y luego cae bruscamente para luego volver a ascender un poquitito, porque el cuerpo lúteo de la menstruación también secreta pequeñas o cantidades menores en forma relativa de estrógeno. Pero la hormona dominante aquí va a ser la progesterona. La progesterona va a actuar sobre estas glándulas ya regeneradas y va a empezar a sufrir el epitelio cambios secretorios, de modo que la célula empieza a producir gran cantidad de glucoproteínas y la secreción empieza a ser vertida al interior de las glándulas. ¿Para qué ocurre esto? Para que si hubiese fecundación, este óvulo fecundado, luego de 5 a 7 días llegue y encuentre un endometrio secretorio que le brinde gran cantidad de nutrientes para esa primera fase, donde esos primeros 10 días de la implantación, donde todavía no hay una placenta, entonces se alimentan las células del blastocisto, las células propias del óvulo fecundado, del huevo, se van a nutrir de lo secretado por estas glándulas. Entonces, repito, en el día 14 ocurre la ovulación, lo que queda de la granulosa y de la teca se transforma en cuerpo lúteo a nivel del ovario. Este cuerpo lúteo empieza a secretar niveles superiores de progesterona. La progesterona actúa sobre estas glándulas tubulares y produce cambios secretorios en el epitelio glandular. Como pueden observar en este esquema, que es muy representativo, el espesor también aumenta. Aquí decíamos que tenía 1 milímetro, aquí llega a 3 y aquí llega generalmente hasta 6 milímetros, que suele ser el espesor máximo durante la fase secretoria. Aquí nuevamente este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo de la menstruación
por acción de retroalimentación de la progesterona, va a decrecer y se va a involucionar, y esa disminución de la progesterona y del estrógeno va a hacer que se produzca nuevamente la menstruación y vuelve a comenzar el ciclo. Lo que no mencioné es la hormona LH. La hormona LH tiene un pico muy pronunciado justo antes de la ovulación. Se piensa que este pico de la LH es fundamental para que ocurra la ovulación. Y entonces podemos entender que hay un eje hipotálamo hipoficiario que regula el crecimiento del folículo, la formación del cuerpo lúteo, y que las hormonas producidas a nivel del ovario actúan en forma directa sobre el endometrio. Podemos reconocer entonces una fase menstrual para los primeros 5 días, una fase proliferativa y una fase secretoria. Estas 3 fases debemos reconocer a la histología desde el punto de vista morfológico. Comenzaremos hablando de la fase proliferativa. La fase proliferativa está principalmente regida por los estrógenos que van aumentando y están secretados en su mayor proporción por el folículo que va creciendo. ¿Qué es lo que hace el estrógeno sobre el endometrio? Produce una estimulación de la mitosis, entonces vamos a encontrar proliferación de células epiteliales, tanto del epitelio glandular como también del epitelio superficial y glandular. Estas glándulas se van a hacer cada vez más largas, tienen la forma de un tubo simple, o sea, son glándulas tubulares simples, pero además los estrógenos actúan sobre el estroma endometrial. Dijimos que comienza con un espesor de 1 milímetro luego de la menstruación y llega a medir hasta 3 milímetros antes de la ovulación. Como ven, aquí se puede esquematizar también el estrato basal, que no sufre muchas modificaciones, y el estrato funcional, que sí es el que va a sufrir modificaciones en cada ciclo menstrual. De este otro lado tenemos la fase secretoria, que vamos a hablar en breve. ¿Cómo yo debo reconocer que el endometrio es proliferativo? De hecho, le vamos a pedir que ustedes puedan reconocer en la fase del endometrio. Vamos a comenzar entonces con la fase proliferativa. Durante esta fase hay un crecimiento sincrónico tanto de la glándula como del estroma circundante. Entonces es un crecimiento armónico, la glándula se estira, la glándula aumenta en longitud porque hay una proliferación por mitosis de las células que tapizan la glándula, y además tenemos mitosis, podemos observar mitosis en el estroma. Hasta el día 10 las glándulas son tubulares y rectas. Aquí vemos en un corte longitudinal y aquí vemos como un tubo perfecto en un corte transversal. La siguiente fase que vamos a describir es la fase secretoria, que comienza en el día después del día 14, que es el día de la ovulación, y se extiende hasta la menstruación. Está regulada por la hormona progesterona, que está secretada por el cuerpo lúteo de la menstruación. Es siempre post-ovulación. Esta fase no se produce si no hay ovulación. En esta fase el epitelio de las glándulas endometriales sufren cambios secretorios y llega a aumentar hasta 6 milímetros de espesor. Glándulas con aspecto de tirabuzón desde el punto de vista histológico, glándulas aserradas que muestran una secreción mucoide. Esta secreción mucoide en el día 17 aparece debajo del núcleo y después del día 17-18 del ciclo pasa al citoplasma apical y luego ya se ve en la luz. Ya no tenemos mitosis, son escasas, en el estroma no se observan y podemos tener muy escasas en el epitelio. Lo que sí es muy llamativo en esta fase es el aumento
de las ramas de las arteriolas espiraladas que son más prominentes en el endometrio funcional. Aquí estamos observando la fase secretoria temprana que va desde el día 16-17 al día 18 del ciclo. Es una imagen muy llamativa porque los núcleos adoptan la posición central, como ustedes pueden observar aquí, y las vacuolas son subnucleares, están hacia la base del citoplasma, dando un aspecto de tecla de piano, como se describe esta lesión. Fíjense que en el borde apical las vacuolas son escasas y muy pequeñas y la mayor parte de las vacuolas ocupa esa posición basal, los núcleos están en el centro. Estamos viendo a gran aumento. Miren en esta otra imagen, a mediano aumento pueden observar lo mismo, las vacuolas claras, subnucleares, los núcleos ocupando la posición medial y el ápice escaso de color levemente eosinófilo. También con esta imagen pueden observar las arteriolas, las ramas de las arteriolas espiraladas que son bastante prominentes y el estroma se hace edematoso o empieza a edematizarse. En la fase secretoria intermedia, que va desde el día 19 al día 23 del ciclo, esa secreción ya pasa a la luz. Ya no se observan esas vacuolas subnucleares, como ustedes pueden ver. Las glándulas son mucho más tortuosas. Los núcleos retornan hacia la base del epitelio. Son núcleos claros, ovoides, con un nucleolito pequeño. Y lo más llamativo en el estroma es el intenso edema, que le da ese aspecto claro al estroma endometrial. Los vasos son prominentes. Esto es típico de la fase secretoria intermedia. Finalmente llegamos a la fase secretoria tardía, que va del día 24 al 28, justo antes de la menstruación. Las glándulas tienen ese aspecto aserrado, la secreción está agotada y aparecen unas células deciduoides, que son estas células eosinófilas más claras, alrededor de los vasos sanguíneos, ¿sí? Las ramas de las arteriolas espiraladas. Esto es característico, la reacción deciduoide periarteriolar es característico de la fase secretoria tardía y, como ven, además la secreción está agotada. Finalmente llegamos a la fase menstrual. En la fase menstrual se observa una disrupción hemorrágica del estroma y pueden observar estas glándulas que están rotas, de bordes angulados, y la gran cantidad de hemorragia intersticial. Estas zonas más claras son las células deciduoides. Lo mismo se ve aquí a mayor aumento. Esta fase ocurre cuando cae abruptamente la secreción de estrógeno y de progesterona porque el cuerpo lúteo de la menstruación involuciona. Los cambios en la irrigación funcional de la capa hace que se produzca una necrosis coagulativa porque los vasos arteriolares espiralados y sus ramas experimentan una contracción vascular que hace que se produzca la destrucción del epitelio y la ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces, este es el aspecto de la fase menstrual. Bueno, a continuación vamos a describir un poquitito las características histológicas de la vagina. La vagina es un tubo fibromuscular que comunica los genitales internos con el medio externo. Tiene una pared muscular, ¿verdad?, que está tapizada por una mucosa. Esta mucosa estamos viendo aquí representada en la imagen histológica. Está constituida por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y por debajo tenemos una lámina propia de tejido conjuntivo que forma estas estructuras papilares como digitiformes que penetran en el epitelio basal. Luego tenemos una capa muscular lisa que está dispuesta en una interna circular y en una externa longitudinal, que se continúa con la capa del miometrio del cuerpo uterino.
Y finalmente la adventicia, porque la vagina no tiene serosa, sino solamente tiene una capa de tejido conjuntivo que sirve para delimitar el órgano y además para relacionar con los órganos vecinos. La capa adventicia tiene una capa interna bastante densa y luego un estrato externo más laxo, ¿verdad? A través de los cuales penetran los vasos sanguíneos. O sea, el epitelio es muy sencillo. Se parece o es muy similar al que vamos a encontrar en el ectocervix y hay veces que inclusive con una histología no es posible diferenciar uno de otro. Bien, ahora vamos a hablar del cuello uterino. Es la porción inferior angosta del útero. Tiene un conducto endocervical, un orificio interno y externo y un ecto y endocervix. Aquí tenemos la imagen que veíamos inicialmente. El cuello uterino comienza aquí en esta angostura que se llama istmo. Es de aquí hasta aquí. Como ven, tiene una porción externa que es el ectocervix, una porción interna muy pequeña como un canal que es el canal endocervical. Podemos reconocer un orificio cervical interno que comunica el endocervix con la cavidad endometrial y un orificio cervical externo que es el en el cual se comunican el endocervix con el ectocervix. Como ustedes pueden ver, el ectocervix se comunica directamente con la capa mucosa que cubre la vagina. Esta es la vagina. Entonces vamos a ver detalladamente las características del cuello uterino. El cuello es la superficie que protruye en la vagina y ya sabemos que está tapizada por dos tipos de epitelio. El epitelio del ectocervix, que es escamoso o epidermoide no queratinizado, y el epitelio que cubre el canal endocervical, que es cilíndrico simple mucosecretante. Al igual que encontrábamos el epitelio que encontrábamos en el estómago, en la superficie gástrica y en la vesícula biliar. Aquí tenemos otra imagen para ver las relaciones anatómicas de los genitales internos. Ustedes tienen acá el cuerpo uterino, ¿sí? Las trompas de falopio, el ligamento redondo. Podemos notar que todo el cuerpo uterino está tapizado por la serosa peritoneal, que se refleja aquí a nivel del istmo, y en la parte posterior se refleja un poco más abajo formando el fondo de saco de Douglas. Este cilindro que ustedes ven acá es el cuello uterino. El cuello uterino tiene esa forma cilíndrica, se comunica con la cavidad endometrial y se comunica con la vagina. Pueden ver también los músculos de la pelvis y pueden observar que, así como estábamos diciendo, tanto la vagina como el cuello uterino no están tapizados por serosa, sino solamente tienen una capa de tejido conjuntivo interna y externa que se llama adventicia. El conducto endocervical, que es la parte interna, está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, y hay una unión brusca entre el ecto y el endocervix que se llama unión escamocolumnar y que es el sitio de predilección de infección por el HPV, que es un virus que está relacionado con el cáncer de cuello uterino. Aquí ustedes tienen a mayor aumento el cervix, específicamente la unión escamocolumnar. Voy a señalar el ectocervix y abruptamente se comunica con el endocervix, que es esta cavidad que vemos aquí. Esta unión escamocolumnar es abrupta, o sea, un epitelio de muchas capas abruptamente se transforma en un epitelio de una sola capa. Esta zona se llama zona T o zona de transformación o unión escamocolumnar. Como ven en este sitio, el HPV puede penetrar y infectar directamente las células basales, porque en un epitelio de múltiples capas, a no ser que hubiera una erosión o una inflamación, el virus no puede penetrar a las células basales. Como todos sabemos por biología y por histología,
en los epitelios estratificados, las células que se dividen están solamente en la capa basal. El resto de las células van madurando y descamándose. El virus necesita una célula que tenga su maquinaria de replicación y de duplicación activa. Entonces penetra aquí, infecta las células basales y toma la maquinaria enzimática y primero se replica, luego produce los elementos de su cápside y cuando llega a la superficie eclosiona y vuelve a infectar. Entonces recuerden que esta zona T es muy importante desde el punto de vista patológico porque es ahí donde el virus penetra y luego con el tiempo puede llegar a producir un cáncer de cuello uterino. Lo otro que quisiera que observen en esta imagen es que este epitelio cilíndrico simple mucosecretante se invagina para formar las glándulas endocervicales. Entonces, en el territorio ectocervical no hay glándulas, sino solamente tejido conjuntivo y miocervix. Sin embargo, en el territorio endocervical vamos a encontrar las glándulas endocervicales, tapizadas por este mismo epitelio. En esta imagen quisiera que observen, es una imagen macroscópica del cuello uterino tomada con un colposcopio, que es una lente con lupas de gran aumento que nos permiten ver, una vez introducida en la vagina al espéculo, nos permiten ver con una lupa llamada colposcopio y podemos observar entonces el famoso hocico de Tenca. Todo lo que ven de rosa pálido que les estoy señalando es el ectocervix. Esta zona más rojiza es el endocervix. La unión escamo-columnar les estoy señalando ahora con mi cursor láser, mi puntero láser. Como ven, aquí está el orificio cervical externo, que tiene una forma de raya horizontal porque la mujer ya no es nulípara. Si fuera nulípara es puntiforme. Cuando la mujer ya ha tenido hijos por el canal vaginal, esto queda como si fuera una línea horizontal. Ustedes pueden observar que la zona endocervical sale por fuera del orificio cervical externo y les vuelvo a mostrar la unión escamo-columnar, que es esta línea que separa el epitelio más claro del más rojizo. Pueden observar también este moco transparente en clara de huevo, filante, típico de un cuello sano. Esta zona más rosada clara está tapizada por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y luego bruscamente aquí cambia a un epitelio cilíndrico simple mucosecretante. Esto es el endocervix, son las glándulas endocervicales tapizadas por el mismo epitelio que de superficie, y aquí está la unión escamo-columnar. Fíjense que aquí debajo del epitelio escamoso hay glándulas, por lo tanto, en este caso ha ocurrido un fenómeno llamado metaplasia. La metaplasia escamosa del cuello uterino es un cambio de un epitelio normal por otro también normal que se da en la etapa reproductiva activa de la mujer por irritaciones y se considera prácticamente un hallazgo casi normal, por decirlo así, de la mujer en etapa reproductiva activa. Entonces, epitelio escamoso no queratinizado y epitelio cilíndrico simple mucosecretante. Aquí ustedes pueden observar que este epitelio escamoso descama células planas poliédricas, que son las que se estudian en el Papa Nicolau. Y la zona del endocervix, que es cilíndrico simple mucosecretante, descaman células cilíndricas. Entonces tenemos dos tipos de células para estudiar en el Papa Nicolau. Las células escamosas planas, que se descaman las que están en la superficie, y las células cilíndricas endocervicales, que se pueden ver en esta imagen o se pueden ver aquí en la imagen en panal de abeja. Son estas células las que nos permiten estudiar en la paciente el cuello uterino a través de la técnica de Papa Nicolau.
Aquí tienen otra imagen muy linda donde podemos ver el cambio abrupto de un epitelio plano estratificado no queratinizado a uno cilíndrico simple. Esta es la unión escamo-columnar. De esta zona descaman las células escamosas y de esta zona B descaman las células cilíndricas mucosecretantes. Aquí tenemos un corte, una visión panorámica del cuello uterino. Este sería el canal endocervical. Ustedes pueden ver acá el territorio de las glándulas endocervicales. Este es el ectocervix. Pueden ver el epitelio plano estratificado no queratinizado. Este es el orificio cervical externo. Aquí estaría la vagina. Y aquí estaría el orificio cervical interno y para arriba la cavidad endometrial. Pueden notar a este aumento que se ven glándulas aquí en la zona ya casi del ectocervix, glándulas endocervicales dilatadas y con gran contenido de moco. Eso ocurre porque cuando hay una metaplasia escamosa del cuello uterino se cierran los conductos excretores y estas glándulas retienen moco. Estos se llaman huevos de Naboth. O quistes de Naboth de retención mucosa y representan simplemente un hallazgo muy frecuente en el cuello uterino en las mujeres en etapa reproductiva activa. Y aquí ustedes tienen el ectocervix típico que ya hemos estado mirando. Estamos seguros que estamos en el ectocervix y no una zona de metaplasia porque aquí abajo no hay ni una sola glándula endocervical. Si ustedes miran con mucha atención, van a ver que esta zona es el ectocervix, no hay ninguna glándula, sin embargo aquí el epitelio es escamoso, pero ya tenemos glándulas endocervicales, entonces a esto le llamamos metaplasia escamosa, a esto le llamamos ectocervix y aquí endocervix. Y bueno, con eso hemos terminado lo que correspondía a la clase de genitales internos, útero, vagina y cuello uterino, además de trompas de falopio. Muchas gracias por atender.